En el otoño del 2019, la izquierda española alcanzó un acuerdo de gobierno para poder acceder conjuntamente a las labores ejecutivas, a la función de gobierno del Estado español. Y en ese gobierno de coalición se juntó Unidas Podemos, que básicamente es Podemos e Izquierda Unida, por un lado, y el PSOE por otro lado. Unidas Podemos tenía mucho interés en entrar en el gobierno, porque había aspirado tanto juntos como por separado, especialmente Podemos, que no deja de ser una escisión de Izquierda Unida, de la anterior Izquierda Unida, habían aspirado juntos o por separado con llegar al gobierno. Como digo, especialmente Podemos desde su formación, desde su fundación, después del 2000, en torno al 2012, Podemos tenía mucho interés en lo que definió su máximo líder como asaltar los cielos. Asaltar los cielos, que era ni más ni menos que llegar al gobierno o asaltar el gobierno. Asaltarlo como fuera. Montando incluso movimientos subversivos como fue rodear el Congreso, o sea, por el medio que fuera, llegar al gobierno, ¿no? Porque su modelo de, digamos, insurrección popular era el movimiento bolivariano venezolano, la Venezuela chavista, como Hugo Chávez y el chavismo, el bolivarianismo venezolano, habían llegado al gobierno. Entonces, Podemos que llegar al gobierno como fuera. Y lo había intentado desde su fundación, en el 2012-2013, como una escisión de Izquierda Unida, pero apoyado desde la sombra por Izquierda Unida y por sectores de Izquierda Unida, aunque eso sería otro cantar. Eh, bueno, había intentado llegar al gobierno como fuera y no lo conseguía. No lo conseguía por unas y por otras, porque el PP se adelantaba en las elecciones, porque Ciudadanos se metía por medio, porque el PSOE no conseguía la mayoría necesaria para salir elegido, para que su candidato fuera elegido al gobierno, porque el mismo Podemos no había conseguido el famoso sorpaso al PSOE. En definitiva, Podemos, desde su fundación, quería llegar al gobierno como fuera y no lo conseguía. Y al final, en el 2019, pues consiguió el famoso asalto a los cielos de una manera un tanto rebuscada, no exactamente como ellos hubieran querido, ¿no? Mediante finalmente un gobierno de coalición con el PSOE. Un gobierno que iba a ser un gobierno en cierto sentido antinatura, como él mismo, Pedro Sánchez, ya había anunciado unos meses antes, ¿no? Un gobierno, pues básicamente, de comunistas y socialdemócratas. Es decir, un gobierno formado por gente que venía del PC, por gente que venía de partidos comunistas incluso más a la izquierda que el PC, de partidos comunistas que incluso habían apostado por el terrorismo en los años 70, cuando se puso en marcha el régimen del 78, cuando se puso en marcha la democracia pluripartidista. O sea, partidos comunistas, como digo, incluso más radicales que el propio PC. Bueno, Podemos venir de todo eso. Y por otro lado estaba el PSOE, que si bien tenía componentes izquierdistas, había tenido y tenía una tradición izquierdista en su seno, era un partido que
que se haya moderado, que tiene una ala, digamos, de derecha o moderada muy fuerte, que finalmente era la que conseguía poner en marcha los gobiernos y, bueno, pues ganar respeto a nivel internacional, estar en sintonía con el resto de Europa. Era ese ala socialdemócrata del PSOE la que había conseguido que España adhiriera al mercado común europeo, incluso entrar en la OTAN, a pesar de todos los altibajos, de todas las disputas que ha habido dentro del PSOE en torno a la adhesión a la OTAN y en general en torno a la moderación del PSOE, tanto en el discurso como en sus políticas prácticas, pues en definitiva para dirigir la adhesión de España al bloque occidental a todos los efectos, o sea, mercado común europeo, lo que luego sería la Unión Europea, la OTAN, etcétera. O sea, en el gobierno de coalición del 2019 se juntaban dos cosas que eran pues prácticamente antinaturas. O sea, gente que venía del comunismo más extremo y de la socialdemocracia más moderada. Bueno, pues todo esto se ponía en marcha en el 2019, a final del 2019, por una pura necesidad de no dejar al Estado sin gobierno, es decir, de no dejar el Estado a la deriva y a merced de los vaivenes de las luchas parlamentarias. Es decir, había que montar un gobierno de la forma que fuera. Y la única forma que se encontró en el Reino de España finalmente pues fue este gobierno de coalición, aunque fuera un gobierno de coalición antinatura. Y bueno, pues los de Podemos, como estaban tan ansiosos por llegar al gobierno, pues entraron de esta forma, o sea, entraron como fuera, pero lo que querían era entrar en el gobierno de la forma que fuera, ¿no? Y los resultados de un gobierno tan contradictorio, tan antinatural, precisamente se vieron de la manera más clara y palmaria cuando estalló la crisis del COVID, la crisis del coronavirus, unos meses después, que además fue mal cogida, mal planteada desde el principio, y bueno, fue un desarrollo realmente calamitoso, que a punto ha estado de destruir a la economía de este país, a punto ha estado de destruir la economía española. Y si no lo ha conseguido, paradójicamente, es porque España no deja de ser un Estado autonómico. Eso quiere decir que hay gobiernos regionales que son capaces, que han sido capaces de llevar la contraria y de, digamos, corregir hasta donde han podido las malas, por no decir criminales y destructivas políticas del gobierno central socialcomunista y contra natura. Bien, pues este gobierno tan antinatural llega a su última crisis y posiblemente la crisis que ya le da la puntilla, que es la crisis de Ucrania, la crisis de la guerra en Ucrania. Entonces, claro, un gobierno tan izquierdista como el que tenemos en España, pues, pues claro, tiene que hacer del no a la guerra pues su bandera, ¿no? Porque la habían hecho cuando la guerra de Irak y lo habían hecho con el tema de la OTAN, ¿no? Todo el movimiento de izquierdas contra la OTAN, que luego tuvo que llevar la contraria el PSOE, ese mismo PSOE que se moderó para introducir a España en el bloque occidental y que finalmente logró que el pueblo español diera la aprobación a la OTAN por los pelos, pero finalmente lo logró en un referéndum. Pues bien, una izquierda tan desabrida, claro, cuando llega la crisis de Ucrania, belicista y tal, a ver cómo lo coge. Porque claro, está en un gobierno y en un país que a todos los efectos
está en la OTAN, que a todos los efectos forma parte del grupo del bloque occidental, pues del bloque occidental que está embarcado, que ha estado embarcado en guerras en Oriente Medio, en los Balcanes, en definitiva, del bloque occidental, pues que es miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, claro, en principio, este mismo gobierno socialcomunista, que es muy izquierdista cuando le conviene, eh, pues claro, tenía que hacer bandera del tema del no a la guerra. Y claro, ¿cómo hacía bandera del tema del no a la guerra y a la vez eso lo hacía que fuera coherente con ser miembro de la OTAN? Eh, Bien, cuando el tema de la guerra en Ucrania no parecía que se podía gestionar diplomáticamente y que había esfuerzos por darle una salida pacífica, pues bueno, podían un poco cubrir las, cubrir las apariencias. Pero cuando se desata la guerra, pues claro, ya no hay forma de cubrir las apariencias. Es decir, estás en un gobierno. O sea, tú presuntamente eres pacifista y antiguerra, pero estás en un gobierno que es miembro de la OTAN y que se va a meter en la guerra. O sea, que un gobierno que forma parte de una alianza europea y occidental para suministrar armas, para suministrar medios económicos para comprar armas, un fondo común, quiero decir, europeo para un fondo común económico para comprar armas para Ucrania y además un gobierno que directamente, como el español, que directamente envía armas a Ucrania, ¿no? Esto es ya cuando evidentemente la guerra ya se ha declarado en Ucrania, a finales de febrero. Entonces forma parte de un gobierno que está metido en una guerra además europea. Es decir, que tampoco pilla tan lejos de casa. Y a la vez, supuestamente, tú eres izquierdista, pacifista, OTAN no, no a la guerra. Esto es muy difícil de gestionar, ¿no? Pero claro, el poder es lo que tiene y las ansias de poder es lo que tiene. O sea, quieres llegar al poder a cualquier costa, aunque sea pasando por encima de tus principios y cayendo en contradicciones flagrantes y en coaliciones antinatura, como es la misma coalición de gobierno que tenemos en España. Bien, pues bueno, esto lo han intentado gestionar de maneras un tanto peculiares. Por ejemplo, la cuestión del no a la guerra, en sus bases sociales, particularmente en la base de Podemos, en la base social de Podemos, pues han seguido con el tema del no a la guerra. Un no a la guerra muy descafeinado. O sea, no, hicieron alguna manifestación en Madrid, de la cual se hizo eco Russia Today, Rusia Hoy, el canal internacional de la televisión pública rusa, aunque las noticias enviadas de esta manifestación de Podemos en Madrid no llegaron directamente, no nos han podido llegar directamente a los españoles, ¿no? Nos hemos enterado los españoles por medios indirectos. Pero efectivamente, Podemos hizo una manifestación del no a la guerra en general, a propósito de la guerra en Ucrania, pero sin especificar exactamente de qué guerra a qué guerra se refería, ¿no? Era manifestación no a la guerra es mala, vale, porque se mata gente, hombre, claro que se mata gente, y se destruye, muchísimo una guerra, como te pille por medio, no te quiero ni contar. Entonces la guerra es mala, hay que acabar con la guerra, vale, de acuerdo, pero exactamente con qué guerra, no se habla exactamente de ninguna guerra. No había banderas en particular de ningún sitio, de ninguna agrupación política, ni de países, ni nada. Siguiendo el estilo este que se había ya instaurado en España a propósito del movimiento 15M, del movimiento 15M del 2012, del que luego, tiempo después, va a surgir Podemos.
Bueno, pues con este estilo, ¿no? De lemas genéricos, sin banderas y sin concretar nada, pues no a la guerra, ¿no? Y ni siquiera se decía no a la OTAN, no a la guerra es mala. Pero exactamente la guerra, ¿de quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién hace la guerra? ¿Dónde se hace la guerra? ¿Cómo se hace la guerra? Pues no, simplemente no se entraba en detalles. Simplemente la guerra era mala, de acuerdo, la guerra es mala, vale. Y los gastos militares hay que destinarlos a temas sociales, de acuerdo, vale. No se concretaba nada más, pues todo quedaba así de genérico y vaporoso. Es decir, una forma de no pringarse, pero mantener contentas y distraídas a las bases y sobre todo limpiarnos la cara de toda la mierda que se nos está quedando por participar en un gobierno tan antinatura y tan calamitoso como el gobierno socialcomunista español de 2019. Bien, pues no a la guerra, vale, muy bien, no a la guerra. Y ya está, no a la guerra y se acabó. Y ya está, y ya hemos cumplido. No a la guerra y somos muy de izquierdas. Y ahora, recogemos la pancarta y nos vamos a casa, que ya hemos hecho bastante. Pues muy bien, vale, estupendo, a otra cosa. Y además de eso, hicieron, a lo largo de marzo, hicieron un acto, uno de los ministerios de Podemos hizo un acto público, un seminario, un acto público en una universidad española, donde, bueno, pues se concitaron, se convocaron diferentes miembros nacionales e internacionales de la carrera diplomática, las relaciones internacionales, el mundo intelectual, bueno, una cosa un poquito variada, aunque no muy, tampoco, igual que lo del no a la guerra, la manifestación del no a la guerra, pues una cosa tampoco muy concreta, muy genérica, pues muy de buenas intenciones, de manifestar que estamos en contra de la guerra, que queremos hacerlo, que queremos que los problemas internacionales se resuelvan de otra manera. Bien, vale, todo muy buenas intenciones para quedar bien de cara de cara al exterior, aunque eso no conduzca a nada, porque no puede ocultar el hecho de que formamos parte de un gobierno de la OTAN que está en guerra y que está en guerra muy metida en la guerra contra Rusia. Una guerra que plantea una serie de medidas restrictivas de las relaciones internacionales, de las relaciones de los países europeos con el resto del mundo y particularmente con Rusia. Medidas restrictivas, muy restrictivas y muy condicionantes, especialmente en cuestiones económicas, y además medidas que son invasivas de la propia soberanía nacional. Porque ya es que no es solo que nos impongan restricciones muy severas en materia energética, en materia de transacciones, en materia de transacciones monetarias, en materia energética con Rusia en cuanto a comprar por recursos energéticos rusos, como, bueno, se plantean, ¿no? Se plantean medidas de ese tipo restrictivas en cuanto a comprar carbón, gas, petróleo, lo cual genera muchísimas dudas en el conjunto de los países europeos sobre su capacidad para poder mantener este tipo de medidas restrictivas con respecto a Rusia por el impacto que puede tener muy duro, según cada país, pero en general muy duro el impacto que puede tener estas restricciones comerciales en cuestiones de energía con Rusia, pues con respecto a las economías de los países europeos, a la viabilidad de sus industrias y sencillamente
a conservar el bienestar de los ciudadanos europeos, ¿no? No solo sus industrias, no solo sus medios de vida, no solo su economía, no solo sus empleos, sino además pues, simplemente pues, el bienestar de los europeos, ¿no? Su capacidad para poder tener medios de calefacción, medios para poder calentarse, para poder tener electricidad, gas, en fin, medios de consumo en sus casas, ¿no? Eh, a todos los niveles. O sea, para tener un bienestar de vida óptimo. Esto es lo que más dudan los países europeos en cuanto a continuar con las medidas restrictivas económicas con respecto a Rusia, lo que más dudas genera y lo que más desconcierto produce en los países europeos, ¿no? Porque aunque a priori haya países mejor situados para poder prescindir de la energía rusa, en general, las medidas precisamente de lucha contra el cambio climático impuestas por, por el globalismo, pues lo que han producido precisamente es que Europa haya prescindido de medios para abastecerse, para autoabastecerse en cuanto a energía, en cuanto a electricidad, en cuanto a medios de consumo, que la han hecho muy dependiente de otros países y particularmente de Rusia. Y claro, eso no se puede revertir ni de la noche a la mañana ni de un año para otro. Entonces, la restricción económica en ese aspecto con respecto a Rusia genera muchas dudas de que se pueda prolongar en el tiempo, o al menos que se pueda aplicar en el corto o medio plazo, ¿no? En el plazo de uno o varios años, ese tipo de medidas, debido precisamente a la dependencia de Europa del exterior, pues no se puede hacer sin más. Y si se hace a un coste económico muy grande, que los países europeos, aunque en público se llenan la boca y se dan puñetazos en el pecho por la crisis ucraniana, pues en privado reconocen que no pueden acometer ese tipo de medidas restrictivas. Entonces, medidas restrictivas en materia económica, pero medidas también restrictivas, coactivas con respecto a Rusia, en la economía, en las relaciones diplomáticas, o sencillamente en la relación las relaciones entre ciudadanos de los dos países, ¿no? Las restricciones en cuanto a la circulación de personas entre la Unión Europea y Rusia, las restricciones en los vuelos comerciales, en fin, una serie de medidas coactivas que son, como digo, restrictivas e invasivas de nuestra soberanía y que desde luego nada tienen que ver con el fomento de la paz y de la no agresión y del diálogo entre países, ¿no? Y esto genera a su vez también unos problemas impresionantes en el gobierno socialcomunista español y el bando gubernamental de Unidas Podemos pues trata de lavarse la cara como pueda, aunque obviamente son
son ya contradicciones que le dan la puntilla, ¿no? Son contradicciones, son incoherencias que son ya insalvables para este gobierno, ¿no? Y ya el colmo es cuando aparece el presidente de Ucrania en la sede de la Soberanía Nacional, pues pidiéndonos que tenemos que cancelar nuestras relaciones comerciales a todos los niveles con Rusia, lo cual ya es el colmo, porque, o sea, ya, o sea, es que ya, o sea, tenemos que declarar el aislamiento internacional a Rusia, porque este señor de Ucrania lo dice, y lo dice nuestro Parlamento Nacional, y todo el mundo se levanta y le aplaude, pero ¿qué barbaridad es esta? ¿Qué, ¿Qué insulto es este para los españoles? O sea, pero ¿cómo que este señor llega y por videoconferencia aparece en nuestro parlamento y nos dice que tenemos que cortar todas las relaciones comerciales con Rusia? Porque este señor quiere. Y para mantener el discurso de la guerra de la Unión Europea, el discurso de la guerra de la Unión Europea que hace suyo la Unión Europea a través de la OTAN. Y el gobierno no dice ni mu, no dice nada en defensa de las empresas españolas que tienen algún tipo de acuerdo comercial con Rusia, que ya no están vinculadas a la energía, simplemente por ser empresas españolas que por motivos X, en el sector industrial que sea, pues tienen relaciones comerciales con Rusia. Y llega este señor de Ucrania y nos dice que eso ni hablar, que hay que cortar toda relación comercial con Rusia, toda relación comercial. Y el gobierno no protesta, no dice nada en contra. Y ningún parlamentario se atreve a llevar la contraria. Todo el mundo allí se levanta y aplaude, estupendo. Muy de acuerdo con el señor Zelensky, ¿no? Independientemente de quién sea Zelensky, de qué pretenda Zelensky, de dónde provenga Zelensky, el tal señor Zelensky, y de cuál sea la catadura moral del tal señor Zelensky. Y bueno, pues esto es lo que garantiza el gobierno socialcomunista del no a la guerra y de la paz y el diálogo entre culturas. El embargo comercial a todos los niveles, la guerra económica, la ruptura de relaciones diplomáticas, el armamento a cualquier precio de un país que está en medio de una guerra, y el embargo comercial así por las buenas, sin ningún tipo de sanción internacional por medio, sin ningún tipo de acuerdo internacional, simplemente porque a la Unión Europea le da la gana ir a la guerra contra la OTAN, o contra Rusia, quiero decir, porque la OTAN le ha pedido a la Unión Europea ir a la guerra contra Rusia. Y eso el gobierno de España, el gobierno izquierdista de España lo está aceptando. Y esto pretenden los de Podemos y Unidas Podemos que lo aceptemos porque están en contra de la guerra y porque están en contra de lo que sea. Pues ni con esas pueden lavarse la cara y pueden lavar todas sus incoherencias y todas sus contradicciones que conducen a su fracaso como gobierno y a su salida del gobierno de España y al definitivo colapso de la coalición socialcomunista y a la salida de los comunistas del gobierno de España, a la espera de lo que ocurra con estas formaciones izquierdistas en las próximas elecciones y de cuál sea la nueva conformación de gobierno después de unas elecciones que ya se esperan próximas en España precisamente por la
por la incoherencia absoluta y por la total contradicción e incompetencia en que incurre nuestro gobierno y los ministerios de este malhadado gobierno socialcomunista de 2019 en España.